Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora nos acompaña el licenciado Juan Cubi, él es experto en desarrollo, analista político. Juan, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta noche. Pues sería importante iniciar con algunos criterios sobre esta nueva actuación al margen de la norma jurídica, al margen de la Constitución del presidente de la República, Daniel Noboa. Pues al parecer tenemos una nueva vicepresidenta hasta que Verónica Abad Rojas se presente en Turquía, según le hemos escuchado al ministro de Gobierno José de la Gasca. Pues es una nueva polémica que se presenta a muy poquitos días en los que iniciará la campaña electoral el 5 de enero, de acuerdo al calendario electoral aprobado por el Consejo Nacional. Y está también esta polémica de si el presidente, el primer mandatario, pide o no licencia, pero todo esto se da en un contexto en el que el presidente de la República está haciendo hasta lo imposible, de manera además absolutamente arbitraria, para que Verónica Abad no asuma la presidencia. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Rosana, gracias por el espacio. La primera cosa es que no es que tenemos nueva vicepresidenta, porque ya fue vicepresidenta la señora Zahira Moya durante, no sé, un mes y medio. Lo que han hecho es ratificarle en esta ilegalidad. Y el segundo punto, Rosana, es que hace 10 meses o más ustedes me entrevistaron y yo les dije que la señora Verónica Abad no se iba a posesionar como vicepresidenta, porque lo que está haciendo el gobierno es un acto de poder. Y los actos de poder muchas veces se lo hacen al margen de la Constitución y de la ley. Lamentablemente es así. ¿Cuál es el contrapoder que puede impedir eso? No existe. ¿Por qué? Porque estamos en un régimen presidencialista con una asamblea absolutamente desacreditada, con una función judicial totalmente cuestionada por las ilegalidades y las irregularidades en que se ha visto incurrida. Y entonces, frente a eso, claro, tenemos un poder ejecutivo hegemónico que está, digamos, en proceso electoral, que tiene una aceptación ciudadana, y lamentablemente en esas condiciones es cuando vemos que este tipo de atropello a la Constitución y a la ley puede pasar por alto. Ahora, Juan, la gran mayoría de expertos, con excepción de los que están en el gobierno nacional, hablamos de juristas, constitucionalistas, analistas, advierten de que lo que está haciendo el gobierno una y otra vez es pisoteando la Constitución y respetando la norma jurídica. Pero aquí nos preguntamos, ¿quién hace respetar entonces la Constitución y la norma jurídica? En este caso, ¿a quién le corresponde? En una publicación en redes sociales que hice hace algunos minutos, la gente dice, bueno, nos toca al pueblo hacer respetar, y eso debe evidenciarse en el proceso electoral de febrero. Rosana, llevamos un año de este tipo de iniciativa desde el Ejecutivo, los estados de excepción que se han decretado. Ya la Corte Constitucional cuestionó varios de esos, pero claro, cuestionan después de que ya llevan días o meses de aplicación. Tenemos el tema del decreto de una guerra interna, que no se sustentaba en parámetros jurídicos. Es lamentable, pero mire, yo creo que este país se cae a pedazos precisamente porque hay una institucionalidad que se está desplomando, y es una institucionalidad generalizada. Vea lo que pasa con el Consejo de Participación Ciudadana, vea lo que pasa con el Consejo de la Judicatura, vea con lo que pasa con la renovación de jueces. Es decir, hay una lógica de demolición institucional que permite que no solamente ocurran estos atropellos desde parte del Ejecutivo, sino desde las otras instancias. Imagínense, el Consejo de Participación Ciudadana va a posesionar al señor Franco Lora, abogado del señor Jorge Glass, y que estaría impedido porque él es absolutamente dependiente de un partido político, debería estar impedido de ocupar ese cargo, y lo va a ocupar. Y así ocurre con jueces, así ocurre con magistrados de las salas de justicia. El tema es qué hacemos para evitar que ese derrumbe institucionalidad termine arrastrándonos a todos en este país. Ve lo que acaba de pasar con los chicos de Guayaquil. Las Fuerzas Armadas, una rama de las Fuerzas Armadas, detiene ilegalmente, secuestra y desaparece a 4 niños. Todavía no sabemos si son responsables de su asesinato y de su incineración, pero ese es el extremo y el nivel de descomposición al que estamos llegando. Claro, el pueblo tiene que reaccionar, pero si el señor Noboa sigue teniendo la aceptación electoral
de la mayoría de la gente, está punteando en las encuestas, tiene opción de ganar la reelección, hay que preguntarse, bueno, ¿hasta qué punto como ciudadanos, como sociedad, somos corresponsables de esta debacle? Ahora, Juan, la pregunta es ¿cómo evitar que esta debacle definitivamente nos arrastre a todos? Estamos próximos a ir nuevamente a las urnas y estamos de una u otra manera enfrentados ante una polarización de Daniel Noboa y Luisa González del sector del correísmo, pero de alguna manera ambos gobiernos, si hablamos de la historia del gobierno de la Revolución Ciudadana y hablamos de lo que hemos visto en estos años con Daniel Noboa, ambos gobiernos autoritarios que han tomado decisiones arbitrarias, han hecho uso de las instituciones para sus intereses particulares, para sus intereses políticos. Entonces nos preguntamos efectivamente el cómo, Juan. Bueno, yo siempre he dicho, la opción no es fácil. La opción no es sencilla, es cómo se reconstituye una sociedad que puede expresarse esas aspiraciones más democráticas, más decentes, más honestas, que no estén vinculadas a la corrupción y al narcotráfico, puedan expresarse en una opción político-electoral, por ejemplo. Eso no hay. En un momento dado, pues desde los movimientos sociales, desde la sociedad organizada, se daban estas expresiones, estas posibilidades, pero lamentablemente no han tenido cabida en términos de aceptación ciudadana. Hay que preguntarse hasta dónde esta lógica de la desinstitucionalización ha terminado también permeando a la gente, a la sociedad, que ya no cree en la política, no cree en las instituciones, se ve defraudada por lo que ocurre en la escena electoral, en la escena política, y entonces tampoco ve referentes. Eso es lo más peligroso, no existen referentes y eso hay que crearlo, hay que construirlo desde la sociedad, desde los sectores más responsables con los destinos de este país. Pero obviamente eso no es sencillo, Rosana, no es fácil, lo hemos hablado muchas veces aquí. Yo siempre depositaré mi esperanza en que en algún momento desde la lógica social se reconstituyan instituciones en este país que representen realmente el interés colectivo, pero actualmente no ocurre eso. Y es una situación tremendamente peligrosa. Y además, Juan, hay hechos que deberían llevarnos a la sociedad en su conjunto a reflexionar precisamente sobre las decisiones antidemocráticas. Yo no sé si los ecuatorianos, las ecuatorianas están repensando esa exigencia en algún momento de que los militares salgan, por ejemplo, a las calles. Vemos ya las consecuencias de estos hechos. No solo son los 4 niños de las Malvinas, hay otros casos de ejecuciones extrajudiciales, hay otros casos de desapariciones forzadas que quizás no se han hecho tan virales como este ahora porque se ha tratado de niños empobrecidos, racializados, pero hay más casos de estos. Pero la pregunta justamente es hasta qué punto la democracia está en la discusión de los ecuatorianos y las ecuatorianas cuando vemos datos de Latinobarómetro reciente en el que prácticamente no importa mucho la democracia aunque tengamos hechos tan dramáticos como estos. Usted lo acaba de decir, Rosana. Hay indicios de que somos una sociedad que aspiraría a regímenes autoritarios, que pongan mano dura, mano fuerte, para aparentemente resolver problemas que no se van a resolver por esa vía. Pero fíjese usted en lo que hemos terminado como sociedad, en una especie de esquizofrenia general respecto del tema de los militares en las calles. Hace un año, cuando se convocó a los militares a la calle, creo que el 80% de la población aprobaba esta salida. Estaba esperanzada de que esa iba a ser la solución ante una situación desesperada frente a la inseguridad. Habrá que preguntarse qué piensa esa gente ahora. Seguramente muchos están horrorizados con lo que acaba de suceder con los niños de Guayaquil. Entonces, es una especie de esquizofrenia porque hay una decisión que entusiasma y al mismo tiempo horroriza. O sea, todo el mundo aplaudía que salgan los militares a las calles porque era la solución a la inseguridad. Y ahora resulta algo previsible que esa presencia de los militares en el combate a la delincuencia podía tener este tipo de desafueros, este tipo de excesos, de abusos, de atropellos. ¿Qué hacemos frente a eso? Habrá que preguntar si la gente sigue creyendo que los militares son la solución a la inseguridad
o estamos todos atemorizados de que este tipo de brutalidad se reproduzca? Entonces, a eso nos lleva. ¿Y cuál fue la decisión que nos metió en esta especie de encrucijada? El populismo político, el populismo punitivo. El gobierno dijo, señores, la inseguridad se combate con la fuerza, vamos a sacar a los militares a las calles. A pesar de que muchos en este país, analistas políticos, gente que escribimos, que opinamos, organizaciones sociales, organismos internacionales, advertimos de que ese era un error, de que eso podía incurrir en un peligro para las propias Fuerzas Armadas, no solo de contaminación en su vínculo con el narcotráfico al momento de reprimirlo, sino con estos excesos que pueden cometerse. Y no lo hacíamos porque somos visionarios, inteligentes, sino porque eso ya ha ocurrido en otros países. México y Colombia son ya la demostración de los riesgos de sacar los militares a combatir a la delincuencia organizada. Bueno, el presidente decidió hacerlo y aquí tenemos estas consecuencias que, como usted bien lo ha señalado, no son las únicas y lamentablemente, tristemente, probablemente no vayan a ser las últimas las que acabamos de vivir. Ahora, Juan, todas estas acciones arbitrarias, antidemocráticas, están trayendo consecuencias, pero además habría que tomar conciencia de que todos los ciudadanos, ciudadanas, nos volvemos vulnerables ante situaciones de esta naturaleza. Si pensamos en las decisiones arbitrarias que ha tomado el gobierno respecto de la vicepresidenta Verónica Abad, quiere decir que esas mismas actuaciones pueden replicarse contra cualquier otro funcionario, incluso si es elegido por votación popular. Si un alcalde me resulta incómodo, sumario administrativo. Si un rector de una universidad me resulta incómodo, sumario administrativo fuera, y así a cualquier funcionario. Y en el hecho que ocurrió con estos niños, este atroz hecho que ocurrió con estos niños, quiere decir que también puede ocurrirnos a quien quiera de nosotros. Rosana, hay que hacer una reflexión un poquito más de fondo. Llevamos ¿cuántos años? 20, 25 años lamentando este tipo de procedimiento, esta demolición institucional, esta crisis democrática. No es de ahora. Llevamos acumulando esto décadas. Pero tenemos unas élites económicas, sociales, unas élites políticas que son absolutamente insensibles, absolutamente desconectadas de la realidad, y que no piensan más que en sus intereses particulares, en sus bolsillos, en sus espacios de poder. Y así es imposible construir un país que tenga instituciones sólidas, porque lo que estamos experimentando, Rosana, no es un tema únicamente de una voluntad abusiva del presidente de la República, es una crisis profunda de este país, porque eso ocurre en todo lado, ocurre en una alcaldía, ocurre en la asamblea, ocurre en la justicia, ocurre en el ejecutivo. El tema es cómo vamos a hacer para que eso no se convierta en una práctica naturalizada y aceptada por la sociedad. Y usted empezó diciendo algo que es absolutamente pertinente. Somos una sociedad que a lo mejor estamos aspirando a formas autoritarias de ejercicio del poder en general, no solo del poder político, del poder económico, en la cultura, en el deporte, etcétera. Ese es el gran debate que deberíamos asumir los ecuatorianos y las ecuatorianas, pero lamentablemente a veces estamos atrapados en estas lógicas coyunturales que a veces parecen capítulos de telenovela, como el caso de la vicepresidenta, ¿no? Hay que ir un poco más allá. ¿Cómo salimos de este deterioro de la institucionalidad y de la democracia? Y eso no es sencillo, Rosana. Y ahora también, Juan, la pregunta es si estos debates son posibles si vivimos además constantemente en procesos electorales. Cada año, cada 2 años nos enfrentamos nuevamente a las urnas, y quizás en estas coyunturas electorales en las que juega el voto de los ciudadanos y las ciudadanas, estos debates van quedando cada vez más de lado y ajenos a lo que debería repensarse o deberíamos repensar como sociedad. No solo eso, Rosana. El tema además es que la propia representatividad electoral está en crisis, porque somos una sociedad, somos una ciudadanía que ya no cree en quienes nos representan, que ya no cree en esas instituciones que nacen del voto popular. Esa es otra de las grandes crisis de este viejo sistema liberal de representación en el cual hemos mal vivido durante 200 años.
Bueno, eso va a seguir agravándose. Yo le pregunto a la ciudadanía, ¿cuánto de representatividad le atribuye a los asambleístas en este momento? Creo que están por el 10 o 12%. Es decir, el Parlamento no representa, siendo el primer poder del Estado, no representa a la gente. Y lo mismo podemos decir de otras funciones de elección popular. Esa es una crisis que hay que resolverla también. ¿Cómo hacemos para que las formas de representación política tengan coherencia con los representados, tengan coherencias con las agendas de la gente? Y no sea eso una opción individual para ir a hacer amarres, chanchullos y negociados de carácter privado o particular. Ahora, Juan, mucho se habla precisamente ante lo que usted nos manifiesta, esta crisis de la institucionalidad y todas esas otras crisis que están ahí presentes de una nueva asamblea constituyente. ¿Usted considera que ese podría ser un camino, que cambiar la constitución podría permitirnos de alguna manera recuperar en algo esa confianza, es decir, una nueva constitución valdría la pena? Creo que lo más positivo, lo más ventajoso sería reformar, transformar aquellos aspectos de la actual Constitución que no funcionan o que han sido perniciosos para la democracia. Me parece que eso es más coherente, porque otra asamblea constituyente no solo que no va a resolver los problemas de ese país, sino que podría inclusive servir para que muchos derechos sean restringidos, para que exista una reversión de algunas conquistas importantes que tiene la Constitución actual. Yo creo que habría que discutir sobre la viabilidad de ir reformando y transformando la Constitución, que tiene cosas buenas y también tiene una serie de defectos de nacimiento, por decirlo de alguna manera, que han provocado esta crisis. Pero ahí no está todo, Rosana. Siempre he dicho, a veces ponemos la carreta delante de los bueyes. Creemos que las leyes cambian la realidad a la inversa. La realidad es la que provoca la transformación y la adecuación de las leyes. Si no construimos una cultura democrática que se exprese, que se traduzca en leyes democráticas, esto no tiene salida. Y a todo esto hay que sumarle este otro enorme y complejo problema que es el de la inseguridad, lo que estamos viviendo con la presencia de la narcodelincuencia aquí en el país, enquistada ya en una gran cantidad de instituciones, las propias fuerzas del orden, los militares, la policía, el SNAI y otras entidades del Estado. Estamos enfrentando varios procesos en la Fiscalía que evidencia que la justicia también ha estado ya y ha sido sujeto de una invasión por parte del narcotráfico. Este es otro tema que al menos solitos y tal y como están las cosas, difícilmente vamos a poder enfrentar. Rosana, lo que usted acaba de señalar es un problema de primer orden, de prioridad absoluta, porque creo que en eso se está jugando el destino de este país. Entonces, si no resolvemos o si no tenemos estrategias para resolver el tema del narcotráfico y la inseguridad, los otros problemas difícilmente pueden ser resueltos. Fíjense, no sería de sorprenderse que este tema de los niños, ¿sí?, tenga alguna relación con una penetración, una influencia, una participación del narcotráfico, ya sea a través de las propias Fuerzas Armadas, porque eso ya ha sido denunciado, cómo el narcotráfico va permeando todas las instituciones. Bueno, si no resolvemos eso, ¿cómo resolvemos el tema de la justicia, también penetrada o cooptada? El tema del Ejecutivo, que seguramente está también penetrada, la Asamblea Nacional. Vean lo que está pasando ahora con el caso del asesinato del esposo de esta asambleísta, que ya empiezan a hablar de posibles nexos con algunos grupos irregulares. Hay esa situación, y lo hemos hablado aquí varias veces. No se va a resolver hablando de más policías, de más militares, de más represión, como ya queda demostrado luego de un año de aplicar estos estados de excepción y de militarización de la sociedad. Ahora, Juan, quizás ya para ir cerrando este diálogo en honor al tiempo, ¿qué nos espera en este 2025? Yo veo el panorama bastante desalentador. Vamos a entrar en un proceso electoral que ya está viciado de inicio, ya lo hablamos aquí alguna vez, lo de Jean Top y lo de la señora Verónica Abad, la propia metida de mano en el Tribunal Electoral, donde ni siquiera se atreve la presidencia
presidenta tomar decisiones que son totalmente legales y constitucionales, como el tema de las licencias obligatorias. Es decir, ya es un proceso viciado. De manera que no sería de sorprenderse que el desenlace de ese proceso electoral también acarree vicios e irregularidades, no sería de sorprenderse. Bueno, esas son situaciones que ya anticipan un escenario, un panorama no solamente de incertidumbre, sino de irregularidad política. Bueno, si a eso le sumamos la crisis económica, la crisis de inseguridad, la migración, bueno, el panorama es difícil. No hay que perder la esperanza, pero hay que ser muy realistas, Rosana. Creo que los ecuatorianos deberíamos reaccionar de alguna forma para ponerle freno a esta tendencia que es casi suicida, diría yo, en términos institucionales, pero también discutir por dónde está la salida. Eso es apelar al ciudadano, a la organización social, al sector de la población civil. No veo yo otra posibilidad que sea la propia sociedad la que un rato exprese, ¿no?, su descontento, su insatisfacción, su desacuerdo con estas lógicas y pueda imponer unas agendas diferentes, ¿no? Es que ahí está un poco lo que podríamos llamar la reserva democrática de este país. Pero claro, si tenemos una sociedad que en la desesperación opta o podría esperar salidas autoritarias, ahí se vuelve complicada la cosa. Por eso yo le decía, somos una sociedad que por esta irresponsabilidad de las élites hemos sido conducidas o encaminadas a una situación de esquizofrenia, ¿no? Entonces, ahí es difícil también encontrar soluciones. Bien, Juan, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta edición informativa de la noche de hoy. A ustedes, muchas gracias. Son las 19:55. Hemos dialogado con el licenciado Juan Cubi. Aventuras hay muchas, pero aquellas que te definen